El tema que nos trae hoy aquí es el tema del precio y la importancia del precio libre en el mercado. Y para entenderlo o para poder realizar una reflexión acerca de por qué el precio es importante, por qué es importante que tengamos precios libres y no cualquier otro precio, pues creo que es conveniente que empecemos por lo que posiblemente sea lo que muchos de ustedes han estado viendo en clase en los últimos días. Y es el valor. ¿Por qué surge el valor? ¿En qué consiste esto del valor en economía? Como posiblemente saben, la cuestión del valor ha traído a los economistas de cabeza durante muchísimo tiempo. Los economistas han estado siglos realmente discutiendo qué es eso del valor, en qué consiste, qué explica el valor, cómo se forma, cómo surge el valor. Y es curioso porque ya desde la época de los escolásticos, de los autores escolásticos del siglo XVI, en la Escuela de Salamanca, una de las grandes preguntas era ¿cuál es el origen del valor? ¿Qué hace que algo valga mucho o que valga poco? Y los escolásticos dejaron pues bien sentados una serie de principios que nos daban una idea muy clara de cómo se formaba el valor, de cómo surgía el valor en economía. En general, personajes como Diego de Covarrubias y Lleva, Juan de Mariana, Saravia de la Calle y otros grandes pensadores del siglo XVI, pues establecieron ya una serie de principios como, por ejemplo, que el valor es un fenómeno subjetivo, que tiene que ver con el sujeto, con el individuo, con las valoraciones personales del individuo. Además, los autores de la Escuela de Salamanca, que así es como se les conoce a estos autores escolásticos del siglo XVI, pues también plantearon de forma bastante clara que la escasez relativa va a tener bastante que ver con el valor de las cosas. Así que la utilidad y la escasez relativa ya desde entonces sabemos que tenían mucho que ver con el valor de los bienes en el mercado. Y ya ellos también vieron de forma muy clara que una vez que el valor de algo se reflejaba en el mercado en forma de precio, era muy peligroso intervenirlo. Y era muy peligroso intervenirlo porque el precio, que estaba reflejando el valor en sociedad de un bien, nos daba una información muy valiosa. Y que intervenirlo, hacer que tuviésemos un precio diferente, lo que hacía era crear una especie de espejismo. Un espejismo que rompía con la información valiosa que el precio nos estaba dando, que el precio libre nos estaba dando. Entonces, si todas estas ideas tan interesantes ya las tenemos desde el siglo XVI, ¿por qué digo que el valor ha traído de cabeza durante mucho tiempo a tantos y tantos economistas? Pues porque, curiosamente, las ideas del valor que expusieron los autores de la Escuela de Salamanca, pues tuvieron una complicada, una tortuosa, diría yo, un tortuoso viaje por la historia y por Europa. El avance de las ideas de estos autores, pues pasó por tuvo una serie de, digamos, ramificaciones, y algunas de ellas llevaron a teorías que conocemos hoy en día como teorías objetivas del valor, es decir, se fue perdiendo esa idea de que el valor depende del sujeto, de que parte de las valoraciones individuales de las personas, que las personas tienen sobre las cosas, y se fue convirtiendo en una idea objetiva del valor. En cualquier caso, sea como fuera, llegamos a un momento en el que, bueno, a lo largo de realmente a lo largo de los siglos, tenemos un debate muy interesante en economía, y es el debate acerca del origen del valor. Más concretamente, creo que el debate se ve de forma muy clara en lo que se conoce como la paradoja del valor, que es la siguiente: ¿cómo es posible que, siendo el agua tan importante para la vida, y en general, dándose la circunstancia de que casi todos valoramos bastante nuestra vida, ¿no? ¿Cómo es posible, digo, que siendo el agua tan importante para la vida, valgan más los diamantes que el agua? ¿Cómo es posible esto? Esto parece una cosa de locos, ¿no? Parece que no tiene sentido. Y bueno, los economistas estuvieron mucho tiempo tratando de resolverlo. Hubo economistas que lo resolvieron, o que se aproximaron mucho a una resolución pues casi bueno, convincente por un lado, y yo diría que casi plenamente satisfactoria por otro lado. Eran precisamente economistas que seguían a estos autores
de la Escuela de Salamanca, estos escolásticos tardíos, son autores como Galiani, en su libro de la moneta, o autores como Turgot, o en sus reflexiones, o autores como Condillac, en su libro del comercio y del gobierno, y que se acercaron muchísimo, muchísimo, porque precisamente seguían la tradición escolástica. En cambio tenemos otros autores que trataron de hacer diferenciaciones entre el valor objetivo y valor subjetivo, el valor de uso, valor de intercambio. En cualquier caso, esta paradoja de cómo es posible que los diamantes valgan más que el agua, si resulta que el agua es más importante para la vida que los diamantes, tuvo, ya digo, a los economistas trabado durante mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que si uno lo plantea de esa forma, pues parece un poco raro, ¿no? Si yo me como un diamante, me muero, me da algo. Me deserrajo por dentro y no aguanto más que 4 o 5 días, como mucho. Y en cambio bebo agua y esto me mantiene bien, me mantiene despierto, me mantiene con vida. ¿Cómo es posible que valgan más los diamantes? Y enseguida muchos de ustedes están diciendo, bueno, pues lo que decían los escolásticos, ¿no? La escasez relativa. Y ciertamente la escasez relativa o la escasez y la utilidad, es decir, la escasez y las valoraciones individuales tienen muchísimo que ver con la resolución del problema, pero no fue hasta 1871 cuando realmente se le da una respuesta plenamente satisfactoria a esta paradoja. Y esa respuesta plenamente satisfactoria se da en esas fechas porque en esa fecha se produce lo que se llama la revolución marginalista. ¿En qué consiste esta revolución? Pues, bueno, ¿y quién lleva a cabo la revolución? Pues la revolución la llevan a cabo 3 autores, pero principalmente uno, que es Carl Menger, que se da cuenta de que el valor se forma en el margen. Ahora explicaremos en qué consiste esto, que el valor se forma en el margen. ¿Y qué nos quería decir Carl Menger? Y también William Stanley Jevons y León Walras, pero sobre todo Carl Menger, con que el valor se formaba en el margen. Pues que cuando tratamos de valorar qué vale más y por qué vale más los diamantes o el agua, planteárselo en estos términos de agua o diamantes no tiene mucho sentido, no tiene mucho que ver con lo que el ser humano hace de verdad en su vida del día a día. Yo creo que ustedes y yo también nos despertamos por la mañana y nos decimos agua o diamantes. Porque si realmente nos planteásemos las cosas de esta forma, agua o diamantes, yo creo que todos nosotros elegiríamos lo mismo. Si es todo o nada, todos los diamantes del mundo para mí, o todo el agua del mundo para mí, yo creo que convendremos en que mejor todo el agua del mundo. Pero si la cuestión es un poquitito más de agua o un poquitito más de diamantes, si la cuestión es un diamantillo más o un traguito de agua más o una botellita de agua más, pues seguro que entonces empieza a cambiar la cosa. Seguro que entonces ya no está tan claro que quiera el agua y no los diamantes. Y esta es la idea general de la revolución marginalista y la idea de Menger, ¿no? Que realmente el precio de las cosas se forman por la última unidad, por la unidad en el margen. Es la que va a dar, perdón, el precio, disculpe, el valor. Esto se ve claramente con algunos ejemplos bastante conocidos que dan una idea muy clara de por qué la última unidad es la que da valor a todas las demás unidades homogéneas. Y si nos ponemos un momento en una situación que a mí me gusta poner, porque es el ejemplo con el que aprendí yo esto del valor, es el ejemplo que pone mi maestro Jesús Huerta de Soto en sus clases de licenciatura, y creo que es muy ilustrativo y a uno no se le suele olvidar una vez lo escucha. Y es el caso de la persona que va por el desierto. Imagínense ustedes que no están aquí, no están en el auditorio Hayek, sino están en el desierto de repente, ¿no? Entonces, pues están allí acompañados de un camello y tienen que hacer un largo recorrido por el desierto y van acompañados por un camello de su novio o de su novia, depende, y siento comunicarles que su suegra o la madre de su novio o su novia también va con ustedes. Y tienen, pongamos que 4 botellitas de agua, tal que esta de aquí.
Y son de ustedes, las botellas, las 4 son de ustedes, son idénticas, iguales. Dice, mira, la primera botella de agua se la voy a dedicar, me la voy a dedicar a mí. ¿Qué es lo que más valoro de todo? Vamos a ver, ¿cuál es el fin que más valoro? Pues yo me valoro bastante, vamos a ponerme a mí arriba del todo, en la lista de fines, de prioridad de fines. En segundo lugar, ¿a quién le dedicamos la segunda? Al camello. Vamos a suponer que al camello. Y cogemos un rotulador indeleble de estos y marcamos un número 2 para el camello en la botellita y me lo meto en la alforja del camello, ¿no? Y miramos la tercera botella de agua, bueno, vamos a dedicárselo a la novia o al novio. Marcamos un número 3 en la botellita, lo metemos también. Y cuarta botella de agua, pues vamos a dárselo a la suegra, ¿no? Vamos a dedicárselo a la suegra. Y bueno, vamos a suponer que vamos por el desierto, somos dueños de las 4 botellas de agua y de repente el camello hace un giro raro, hace algo raro, se levanta algo y ¡ya! Y se cae una botella de agua. Y bajamos rápido a buscar la botella de agua, la cogemos y ¡córcholis! ¡Qué mala suerte! Resulta que es la número 2, la del camello. Realmente, ¿qué hemos perdido? Alguien por ahí ha dicho a la suegra. Efectivamente. Efectivamente. Da igual que yo haya puesto con un rotulador indeleble, que es el número 2 o no, dado que son todas iguales. Yo he perdido una, lo que he perdido es el último fin al que quería dedicar una botella de agua que era idéntica. Y lo que he perdido es la vida de la suegra. Luego, en esa situación, ¿cuál es el valor de una botella de agua? La suegra, dicen por ahí. La vida de una suegra, ese es el valor de una botella de agua. Y en esa circunstancia ven como la unidad en el margen, la última unidad, la última botella, lo que vale es la vida de una suegra. Una botella, y si de repente en vez de ocurrir esto, en vez de ocurrirnos esto por el desierto, lo que ocurre es que nos encontramos con un esqueleto por ahí de camello y una mano estirada y una botella de agua llenita de agua, igual que las que tenemos al lado, y pasamos a tener una quinta botella de agua, pues ¿cuál es el valor de una botella de agua en esa circunstancia? Pues posiblemente el tener algo de refresco, ¿no? El poder refrescarnos o el siguiente fin que tengamos en nuestra escala de valores. Lo cual nos indica que, como ven, pongamos la situación que pongamos, siempre es la última botella, o dicho de forma más estricta, el fin al que dediquemos la última botella, el que nos va a dar el valor de todas las botellas. El último fin, el fin que le demos, el valor que le demos al fin con el que satisfacemos la última unidad, es lo que nos va a dar el valor de todas las botellas. Porque yo pierda la que pierda en esa circunstancia, el valor para mí es la suegra, ¿no? Como hemos visto. El valor de una botella de agua en esa circunstancia es el valor que yo le dé a la vida de la suegra. Que en unos casos podrá ser mucho y en otros casos podrá ser casi nulo, ¿no? Bien, esto también nos explica, o nos da una idea muy clara, nos permite ver de forma muy clara por qué decimos que la utilidad marginal es decreciente. Porque ven que, además, nos permite ver que lo que muchos textos de economía nos dicen acerca de que la utilidad tiene algo que ver con la psicología, es decir, que tiene que ver con que nos saciamos, que tiene que ver con que nos hartamos, con que nos resulta ya una pesadez, por decirlo de alguna forma, nos saciamos o nos hartamos del bien. No tiene no tiene mucho que ver con la explicación económica, no tiene mucho que ver con la explicación praxeológica de las cosas. Porque realmente nosotros no dependemos de que nos hartemos, no dependemos de que nos saciemos para que la ley de la utilidad es decir, para que la utilidad marginal sea decreciente. Para el hecho de que a medida de que tengamos más unidades de algo, el valor de una unidad valga menos.
Con lo que tiene que ver es con lo que acabamos de ver, con lo que tiene que ver realmente es con que yo voy adjudicando bienes que son idénticos, por ejemplo botellas de agua, primero al fin que más valoro y luego a fines que valoro menos sucesivamente, ¿no? Y dado que lo voy adjudicando a fines que cada vez valoro menos, una botella adicional siempre por necesidad, dado que va a ir adjudicada la nueva botella a un fin que valoro menos, pues la utilidad de esa botella necesariamente tendrá que ser inferior a la utilidad de tener menos botellas, ¿no? Una botella en una circunstancia en la que tengo menos botellas, pues va a tener más valor que una botella en una circunstancia en la que tengo más botellas. Pero por el hecho de que voy adjudicándolas a fines más valorados y después progresivamente, sucesivamente, a fines menos valorados. Ya tengo una para el fin más valorado, que soy yo. Si tengo una segunda se lo dedica al camello, si tengo una tercera se lo dedico a la novia, si tengo una cuarta a la suegra, si tengo una quinta vayan a saber a qué. Pero lo cierto es que cada vez a fines de menor valor, que están en una posición inferior en la escala de valores que yo conformo, ¿no? Luego vemos que los escolásticos de la Escuela de Salamanca tenían razón en todo lo que decían. Lo único que le faltaba era la marginalidad, esa idea de la última unidad. Que por cierto, de todas formas, un posescolástico o un neoscolástico que fue Jaime Balmes realmente llegó prácticamente a explicarlo, incluso conforme a la idea de marginalidad. Pero ven que tenían razón. Por un lado, depende de nuestra valoración subjetiva, depende del individuo, de lo que el individuo crea que las cosas valen. Decía Diego de Covarrubias y Lleva que no dependían de un factor objetivo, sino que las cosas no valen porque objetivamente un bien valga mucho o poco, sino que un bien vale mucho o poco por lo que nosotros lo estimemos, ¿no? Tenían toda la razón del mundo en esto. Depende, como ven en el ejemplo este, de la evaluación subjetiva de ustedes, de la evaluación subjetiva que ustedes tengan. Ustedes podían, algunos de ustedes dicen, no, yo es que a mí mi suegra me cae muy bien, muy bien, muy bien. Yo adoro a mi suegra, hasta el punto que la pongo por delante de mi novia o de mi novio, ¿no? Bueno, hay casos patológicos de ese tipo, pero lo normal es que no. Lo normal es que la suegra venga bastante más atrás. Lo normal incluso es que algunos quieran hacer que se caiga la botella de la suegra en muchas circunstancias, ¿no? Que misteriosamente se le pierda el tapón a la botella de la suegra. Y por otro lado vemos que la escasez de la circunstancia en la que estemos tiene también mucha importancia, como bien decían los escolásticos. Vemos que la escasez de las botellas de agua tiene mucha importancia, pero no la escasez física. Quiero decir, no el hecho en sí de que haya 4 botellas de agua o de que haya 10 botellas de agua. No en ese sentido, sino escasez en el sentido económico, escasez relativa. Es decir, que la escasez de las botellas de agua, en función de las necesidades que tenemos de botellas de agua, esa es la idea de escasez relativa o escasez económica, tiene una gran importancia para la determinación del valor. Y eso también lo decían los escolásticos, como veíamos antes, y también los posescolásticos, como Galiani, como Turgot o como Condillac. Es decir, no el hecho de que haya 4 botellas de agua o haya 10, sino el hecho de cuántas botellas hay de agua en función de la necesidad que tenemos de botellas de agua. Porque si resulta que nosotros la necesidad que tenemos de botella de agua en esa circunstancia es prácticamente nula, porque estamos a punto de llegar a un oasis y porque además me importa 3 pepinos lo que le pase a mi suegra y lo que le pase al camello, y lo único que me importa es lo que le pase a mi novio, mi novia y a mí, pues si tengo, ven que 4 botellas de agua no representa una situación de mucha escasez. Y en cambio, si resulta que me quedan muchísimos kilómetros por recorrer, y además de mi suegra viene mi suegro, y además vienen los primos de mi novia y toda la familia de mi novia, pues resulta que estamos en una situación en la que la escasez parece ser mayor, porque las necesidades que tengo de agua son mayores. Así que vemos que la escasez realmente, no hablamos de escasez en términos físicos, sino estamos hablando de escasez en términos económicos, de el número de botellas que tenga, por ejemplo, en función de las necesidades que tenga siempre.
Por eso decimos siempre en economía que da igual que de algo haya mucho o haya poco físicamente, que lo que importa es la escasez relativa y no la absoluta o la física. En clase casi siempre suele salir el ejemplo del petróleo, ¿no? El petróleo, ni se sabe cuántos millones de litros de petróleo en el mundo, y yo creo que estaríamos de acuerdo en que ninguno de nosotros diríamos que el petróleo es superabundante, ¿no? Más bien diríamos que es escaso, y de hecho las noticias todos los días en la prensa van por ese lado, ¿no? Que lo escaso que es el petróleo, e incluso las paranoias del movimiento ecologista desde hace décadas vienen siendo eso, que se acaba mañana el petróleo, ¿no? Que nos quedamos sin petróleo, que no hay nada de petróleo, y hay millones y millones y millones de litros y de barriles, y decimos que es escaso, no decimos que es abundante. En cambio, pues de ciertos minerales de los cuales hay muy poquito, a lo mejor en una playa de Japón, ¿no? Hay un cierto mineral, pero resulta que ese mineral solo lo hay ahí, pero al mismo tiempo no tiene unas características que lo conviertan en un mineral que sea capaz de ser el único que cumple una serie que es capaz de satisfacer una serie de necesidades, pues por mucho que haya poco físicamente de él, pues no consideramos que sea muy escaso, sino consideramos que es abundante, porque no tenemos necesidad, no tenemos unas necesidades amplias o grandes de ese mineral concreto. Así que vemos que estábamos hablando de escasez en términos relativos y no en términos absolutos. Y vemos que esas dos ideas que tenían ya los escolásticos eran dos ideas claves para resolverlo. Lo único que les faltaba realmente, lo único, era la marginalidad, esa idea del último, ¿no? Que hemos visto en el ejemplo este del desierto. Claro, esto es el valor, digamos, intrapersonal. Lo que ocurre es que cuando nosotros entramos en contacto con otros seres humanos, esas valoraciones que tenemos, ese valor que nosotros damos a las cosas, esa estimación subjetiva que le damos a los bienes, pues entra en contacto con otras personas, entra en contacto con la valoración subjetiva a su vez de otras personas. Y por ejemplo lo vemos claramente en el intercambio, ¿no? Cuando nosotros encontramos a otra persona y decidimos, oye, vamos a ver si llegamos a un acuerdo con fulanito o menganito. Yo, la verdad es que esta botella de agua, tengo ya 100 botellas de agua en casa, no me interesa mucho, y en cambio a mí el lapicero ese me gusta mucho, es verde además, qué curioso, nunca había visto un lapicero verde. Y además tiene tinta verde, no solo verde por fuera, sino tiene tinta verde. Qué interesante. Vamos a intentar cambiárselo, ¿no? ¿Qué va a tener que darse para que realmente esta chica y yo intercambiemos el lapicero? Pues se va a tener que dar una situación, pues una condición bastante sencilla, y es que ella valore la botella de agua más que su lapicero, y que yo valore a su vez más el lapicero que la botella de agua. Es decir, que tengamos revertidas las valoraciones recíprocas frente a... O sea, que valoremos más lo que el otro nos está dando que lo que nosotros cedemos, y que ocurra al revés en la otra persona, ¿no? Y en esas circunstancias pues se va a dar el intercambio, y nosotros vamos a intercambiar estos dos bienes. Y por supuesto el precio que va a surgir, en ese mercado, pues va a ser un precio o una relación de intercambio que esté de cada uno de ellos, por ejemplo de la botella de agua, que esté pues entre la valoración que tiene uno y la valoración que tiene otro, y en función del poder de persuasión y de las habilidades que tenga uno y otro a la hora de establecer el término de intercambio, es decir, imaginemos que no es solo una botella de agua y un lapicero, sino que ella tiene varios lapiceros y yo varias botellas de agua, pues la relación de intercambio que hallemos pues va a depender de eso, de la persuasión que tenga cada uno, de las habilidades, de las técnicas de negociación, ¿no? Pero démonos cuenta que en este tipo de intercambios tenemos un ligero problema. Es decir, si nos quedamos en el intercambio entre bienes, tenemos un pequeño problema, y es el problema que se conoce como la doble coincidencia de necesidades. Es el problema que hay cuando no tenemos dinero, y es que a falta de dinero las posibilidades de intercambio son digamos que complejas. O sea, el conseguir uno llevar a cabo los intercambios que quiere cuando no dispone de un medio de intercambio generalmente aceptado, pues es complicado.
Y esto es lo que se conoce como el problema de la doble coincidencia de necesidades. Yo salgo por la mañana. Por ejemplo, yo salí esta mañana de mi casa y no hay dinero. Ha desaparecido el dinero. ¿Saben? Había una canción en los años 80 que decía, lo primero que yo haría es barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo de tanto desespero. Y yo a veces cuando oigo esas cosas digo, esta gente no entiende lo que es el dinero. Esta gente no entiende la función importantísima del dinero. Y por supuesto cuando vamos pues a muchos tratados comunistas también te comentan lo mismo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es eliminar el dinero. ¿Eliminar el dinero? Esta gente no se ha enterado de la importancia del dinero. Y lo vemos enseguida, o una de las cuestiones por las que es importante el dinero la vemos enseguida, nada más que pensemos en esa situación en la que salimos por la mañana de casa y decimos, pues vamos a hacer una cosa que es para nosotros tan normal y tan natural como tomarnos un cafecito, ¿no? Y más aquí, en Guatemala. Que parece una cosa tan natural como vamos a pedir un café, vamos a tomarnos un café, parece tan natural, vamos a ir a una cafetería que nos pongan un café, digo que parece algo tan normal como estirar un brazo casi. ¿Qué problema va a haber en pedir un café? Ninguno. Ninguno, ¿no? Pues veamos qué pasa en ausencia de dinero. Salimos a la calle y decimos, vamos a por un café. Y llego al de la tienda del café y le digo, oiga, ¿me pone usted un café? Y sí. ¿Y qué me da usted a cambio? Anda, pues sí, ¿verdad? Pues mire. ¿Qué tal el bolígrafo este? Uy, bolígrafo. Tengo ya como 20 bolígrafos de los últimos que han venido, de las últimas personas que me han dado café. Yo bolígrafo no. A mí lo que realmente me interesa es una PDA. ¿Una PDA? ¿Una agenda electrónica de esas? Sí, una agenda electrónica. Oye, un momento, pero la agenda electrónica eso es mucho más valioso que el café. ¿Cuál es la relación que establecemos? Y empezamos a negociar ahí. Bueno, pues, por una PDA al final llegamos al acuerdo de que por una PDA me das, vamos a suponer, 6 meses de café por la mañana. Pues bien, pero yo no tengo PDA. Luego, vamos a irnos a quien tenga PDAs y le dices al de la cafetería, oye, espera un momento que voy a buscarte la PDA. Y te vas por ahí a buscar la PDA y crees que sabes quién la tiene. Y de hecho tocas en la puerta, perdone que le moleste a estas horas de la mañana, pero es que necesito una PDA porque tengo que comprar un cafecito. Y es que sin cafecito no soy persona, no vivo, no me despierto. Y el de la PDA dice, bueno, de acuerdo, pero ¿y qué me das a cambio? Uy, claro, ¿qué me das a cambio? Pues mire, ¿y qué quiere usted a cambio? Pues yo realmente lo que necesito es una bicicleta. Anda, una bicicleta. Y así podemos seguir sucesivamente y posiblemente nos tiremos otros 9, 10 artículos más que vamos tratando de intercambiar para al final comprar el café. Vemos que realmente al final lo que tenemos que conseguir es cerrar ese círculo de alguna forma. Y por supuesto después ir a cada uno, oye, toma la bicicleta, dame la PDA, vamos aquí, toma la PDA. ¿Y qué ocurre? Que la leche del café, si me lo han servido, está cortada como mínimo. Y que posiblemente yo ya no tenga necesidad de café ni de nada. Ya me habré despertado por las noticias que habré leído en el periódico, que me habrán hecho poner los ojos así de abiertos, ¿no? Y que haya perdido el interés por el café. Eso, digo, es lo que se conoce como el problema de la doble coincidencia de necesidades. Y es un problema realmente grande. De hecho, el dinero surge por este problema, surge precisamente por este problema. O surge en gran medida por este problema. Y surge porque la gente, viendo que es problemático el intercambio, poco a poco se van dando cuenta que hay ciertos bienes que tienen una demanda más continua, que tienen una demanda más constante, que siempre hay demanda sobre ellos. Y se van dando cuenta de que conviene intercambiar siempre directamente por esos bienes, porque así con ellos puedo, a su vez, comprar siempre lo que yo quiera. Y todo el mundo los acepta, o más o menos los acepta, porque saben que teniéndolos, pues lo podrás intercambiar por otra cosa, ¿no? Y así surgen diferentes medios de intercambio. Y a lo largo de los siglos, pues hemos tenido multitud de medios de intercambio. Tuvimos la sal, se utilizó la sal en muchos sitios, se utilizaron pues las caracolas en otros sitios y se utilizaron pues
incluso granos de café en algunas culturas, y se han utilizado multitud de medios de intercambio. Lo que ocurre es que esos medios de intercambio están en competencia, por decirlo de alguna forma, y no todos son igualmente buenos para ejercer esa función de medio de intercambio. Y además para conservar valor, porque dense en cuenta que nosotros lo que tratamos de conservar cierto valor en esos bienes, en esas mercancías, y que después ese valor pues no se pierda y podamos a su vez intercambiarlo después por otros bienes, otros servicios que queremos. Así que va habiendo una cierta competencia entre esos medios de intercambio que hacen que uno vayan preponderando sobre otros. ¿Y qué es lo que hace que uno vayan preponderando sobre otros? Por lo que conocemos como liquidez, el que sea más líquido. ¿Y en qué consiste eso de que sea más líquido? Pues que entre el día que lo compro y el día que lo vendo, por decirlo de forma rápida, que entre el momento que lo compro, ese bien de intercambio, y el momento que lo vendo, pues pierda el mínimo de valor posible. Porque claro, si yo compro un bien que me sirva de medio de intercambio, y en el momento en que me voy a deshacer de él, resulta que ha perdido la mitad de su valor, pues menudo medio de intercambio. Menudo medio de intercambio en el que pues no consigo conservar casi nada el valor, ¿no? Y supongamos, eso se ve de forma clara en un bien que es perecedero. Imagínense que utilizamos como medio de intercambio, y eso se ha hecho a lo largo de la historia, un bien perecedero, como puede ser una oveja. Y resulta que la oveja se me vuelve viejecita, y a medida que se me vuelve viejecita la gente la valora menos. Y dice, pues, y ahora voy a utilizar la oveja para comprar, me dieron una oveja en pago de algo, ahora voy a utilizar la oveja, y resulta que como han pasado 2 meses ya la gente no valora igual la oveja. O supongamos cualquier bien comestible, ¿no? Y que se va estropeando y va perdiendo valor. O supongamos también que haya, pensemos por un momento que realmente hay bienes que si los utilizamos como medio de intercambio y aumentamos la cantidad de medios de intercambio de ese bien, pues la utilidad marginal, esa utilidad marginal decreciente, afecta mucho al bien. Y en cambio hay otros bienes que les afecta muy poquito, muy poquito. Por ejemplo, si pensamos que utilizamos como medio de intercambio, bueno, Menger y Mises ponían el ejemplo de las Biblias de sánscrito, ¿no? Si se nos ocurre utilizar, o diccionarios de sánscrito, si se nos ocurre por un momento utilizar diccionarios de sánscrito como medio de intercambio, pues tenemos un serio problema, porque resulta que a medida que tengamos más diccionarios de sánscrito, el valor. Yo digo, primer diccionario de sánscrito, ¿para qué me sirve? Pues para traducir unos textos que tengo por ahí. Segundo diccionario de sánscrito, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es el siguiente fin? Pues no lo sé, tener uno de repuesto a lo mejor, o vayan a saber qué. Tercero, para hacer fuego. Que me sirven 1000 cosas para hacer fuego. Pues este diccionario también me sirve para estar calentito en casa. Cuarto, pues ya no tengo ni idea para qué me sirve. Ven que la utilidad marginal en ese caso cae de forma rapidísima, cae en picado. Entonces utilizar un medio de intercambio en el que a la medida que aumenta el número de bienes, pues cae en picado su valor, es decir, que la utilidad marginal decreciente actúa con una fuerza, una rapidez, una intensidad muy grande, pues no tiene mucho sentido. De modo que se va produciendo esa competencia hacia bienes que son muy líquidos y que la utilidad marginal, dado a que son muy líquidos, no tiene esa intensidad, no cae de forma tan fuerte. Por supuesto, la ley de la utilidad marginal es universal, afecta a todos los bienes, absolutamente a todos, pero no todos por igual. Los diccionarios de sánscrito ven que le afecta mucho, y en cambio hay bienes que les afectan muy poquito, muy poquito. Y, por ejemplo, uno de esos bienes a los que la utilidad marginal afecta muy poco son los metales preciosos, especialmente el oro y la plata. Tienen una serie de características que hacen que la utilidad marginal les afecte muy poco, muy poco. Y una nueva unidad de oro, añadida a las unidades de oro que tenemos, pues no hace que pierda mucho valor el oro. De hecho, prácticamente es imperceptible el efecto de la utilidad marginal sobre el oro cuando añadimos nuevas unidades. Es imperceptible el efecto de la utilidad marginal sobre la plata cuando añadimos nuevas unidades de plata. Casi no se nota. Yo diría que no se nota. Sabemos que la ley actúa ahí porque es universal, porque de manera deductiva sabemos que tiene que actuar, pero es que no lo notamos. Y claro, esto hace que a medida que, si resulta que conseguimos unos bienes que aunque pase tiempo entre el momento de la compra y el momento de la venta, no pierde valor, y eso le ocurre al oro y la plata, porque el oro y la plata resulta que no son perecederos, es decir, mantienen su pureza a lo largo del tiempo, y galeones que se hundieron en el siglo XV
o en el siglo XVI. Resulta que los encontramos ahora y salen las monedas casi brillantes del fondo del mar, ¿no? Y parece que mantienen la pureza a lo largo del tiempo. Además son divisibles. Además de ser divisibles estos metales, o sea, son muy fácilmente divisibles. Es muy fácil comprobar su pureza. Además no conservan excesivo valor, no tienen excesivo valor como puede ser los diamantes, ni tienen muy poco valor. Hay una demanda continuada de ellos por otros motivos ajenos al medio de intercambio. Pues todas esas características hacen que se convierta en un medio de intercambio idóneo. Y si encima resulta que tiene esa liquidez de la que hablábamos, no solo es que entre el momento en que yo lo compro y el momento en que yo lo vendo pierda poco, sino que aunque yo aumente el número de unidades, pierda poco valor. Sino que aunque yo aumente el número de unidades, el efecto de la utilidad marginal sobre él es muy pequeñito, precisamente porque es muy líquido, pues resulta que se convierte en un medio de intercambio idóneo, realmente idóneo. Porque así yo puedo conservar valor en él. Me sirve como medio de intercambio y además no tengo que intercambiarlo ya, sino que conservo el valor en ese bien. Así que de esa manera surge el dinero y surge un bien que sirve como medio de intercambio, en primer lugar, que en segundo lugar nos sirve como depósito de valor, como acabamos de ver, podemos depositar valor en él con tranquilidad. No es como el dinero de ahora, ¿no? El dinero de ahora, ¿sabes lo que pasa? Que como los gobernantes lo intervienen y le quitan poder adquisitivo continuamente. Los reyes antiguamente le quitaban poder adquisitivo al dinero quitándole metal. Cogían la monedita y seguían imprimiendo el mismo sello y le quitaban metal. Y decía, esto vale 1 peso de plata. Resulta que ya no valía 1 peso de plata, sino que valía medio peso de plata. Le quitaban valor. Y ahora hacen lo mismo, pero de forma más disimulada. Aumentan, ellos han quedado con las reservas supuestamente. Hubo un día en que dijeron que todo el oro y la plata se los quedaban en unas reservas, en unos depósitos, porque ellos Realmente la historia es un poquito más complicada y merece la pena a lo mejor dedicar un minuto. En primer lugar dijeron, oye, nosotros vamos a tener el monopolio a partir de hoy del sellito ese, porque es que no puede ser que la gente privada ponga el sello a las monedas con dinero, es decir, al dinero. Porque la gente privada tiene intereses oscuros, ¿no? Tiene interés de engañarles a ustedes. Y en cambio nosotros, que somos los reyes, los gobernantes, velamos por el interés general. Claro, a poco que uno piense, pero si la realidad tiene que ser la contraria. Si tenemos a mucha gente en competencia, desde que uno se ponga a engañar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser la competencia? Señores, no compren aquella moneda, no se hagan con aquella moneda. Que ese señor les está engañando, ahí hay menos. En cambio, ¿qué ocurre si hay uno solo que tiene el monopolio de poner el sellito? Vamos, el incentivo que tiene a coger, yo soy el único que pone el sello, yo digo que hay 1 peso y hay 1 peso, vamos a retirarle. Y así ocurrió, ¿no? Se quedaron con el monopolio del sello y a partir de entonces empezaron a retirar el metal y a mantener el valor nominal de la moneda. Más adelante nos contaron la historia de que, además, estos emisores privados de dinero, a los que se le ponía el sello público, la garantía pública, tienen intereses oscuros de nuevo y quizá le sigan engañando de otra forma. Así que para garantizar la calidad del dinero, vamos a quedarnos también con el monopolio de la emisión de estas monedas. Y se quedaron con el monopolio de la emisión, con otro incentivo, de nuevo, a poner menos metal del que realmente había. Más adelante se dijo a la gente, señores, prohibido seguir teniendo en casa el oro y la plata. Todo el oro y la plata a los bancos, pena de cárcel y multa si lo mantienen en sus casas. Y esto es así, como lo estoy contando. A principios del siglo XX, primero Estados Unidos y después un montón de países sacaron una ley en la que decía, en época de Roosevelt, sacan una ley en la que dicen, si se les encuentra que tengan el oro en su casa, van a la cárcel. Así de claro. El oro tiene que ir a los bancos. Y nosotros vamos a emitir unos certificados, unos papelitos que dicen, no se preocupen, ustedes son los propietarios del oro. Pero lo tenemos nosotros guardado, porque nosotros lo guardamos mejor que ustedes, créanme. Y más adelante, ¿qué ocurrió? Pues que dijeron todo el oro y toda la plata a un centro para vigilarlo mejor, a un sitio para vigilarlo mejor. Y el siguiente y último paso fue definitivamente el que todos ustedes creo que están esperando ya. Es decir, oye, nosotros nos quedamos con el oro, ustedes se quedan con los papelitos, con los certificados. Y ese es el dinero que
que tenemos, por desgracia, en la actualidad, ¿no? El dinero que en un momento se supuso que reflejaba ese oro y esa plata, pero que por desgracia, pues ya no tiene ninguna relación, ya no refleja la propiedad de ese oro o esa plata. Pero me metí en la historia esta de cómo se ha ido pervirtiendo, o cómo se ha ido pervirtiendo la institución del dinero, porque les quería comentar que el dinero actual, decía, el dinero que estamos viendo, las características que tiene el dinero, el motivo por el que surge el dinero era porque conservaba valor, ¿no? Tenía mucha liquidez y servía como medio de intercambio. Es decir, cumplía tres funciones fundamentales. Una es servir como medio de intercambio, como hemos visto, otra es conservar valor, como conservaba, y otra es el servir de unidad de cuenta. Pero fíjese, el dinero que tenemos ahora no nada que ver con el dinero que tenemos ahora, ¿no? El dinero que surgió. El dinero que tenemos ahora quema. ¡Ay! Lo tienes ahí en la mano y parece que lo quieres soltar rápidamente. ¡Fuera! ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el dinero quema? No, se habla del dinero caliente, ¿no? Pues porque el poder político le quita sistemáticamente poder adquisitivo. ¿Cómo? Haciendo más billetes, emitiendo más billetes. Y eso hace que la gente se lo quiera quitar encima, no guarda mucho valor, no es depósito de valor, o ha perdido gran parte de su característica de depósito de valor. Bien, pero esas son las tres características por las que surge el dinero. ¿Y cuál es la importancia de que tengamos un dinero? Pues por un lado, vemos que una importancia es acabar con ese problema de la doble coincidencia de necesidades. Y ahora yo salgo a la calle y no me tengo que andar buscando la PDA, la bicicleta, las gafas y todos los artículos para cerrar el círculo, para acabar con el problema de la doble coincidencia de necesidades, sino simplemente yo saco, bueno, si estuviésemos todavía con un patrón oro y con moneda de oro, saco mi moneda de plata, le doy, y si no, pues con los billetes que tenemos ahora, le doy, oye, ¿cuánto cuesta el café? Pues, ¿cuántos quetzales cuesta un café? Pues 10 quetzales o menos, supongo. 5 quetzales, pues pago los 5 quetzales y me dan el café, ¿no? Y se acabó el problema, y así de sencillo. Bien, gracias a que tenemos el dinero y a que intercambiamos por dinero, a que los intercambios se hacen en general entre un bien y un medio de intercambio generalmente aceptado, que es el dinero, resulta que esas valoraciones marginales, subjetivas que tenemos, cuando se encuentran en el mercado, se convierten en una relación histórica de intercambio, pero en términos de dinero. De modo que aquella utilidad marginal, que es ordinal, recuerden, porque es aquella escala de valores, se convierte en un numerito mágico que aparece, que es una relación de intercambio entre el bien que uno cede y el medio de intercambio que recibe, o al revés. De modo que se forma un precio en el mercado de cada bien. ¿Cómo se forma el precio? Pues precisamente pues en la confluencia de esas utilidades marginales. Fíjese, si el valor se formaba por la última, por la utilidad que nos reporta el último bien, resulta que el precio en el mercado se va a formar por la utilidad de la última pareja que intercambia, por lo que conocemos como las parejas marginales. El último intercambio en un bien, las parejas marginales, las últimas que intercambian un bien, el último fin al que se dedica un bien, por decirlo de alguna forma, que se intercambia, es el que va a determinar el precio. En esa relación entre medio de intercambio y bienes, va a determinar el precio de todas las unidades de ese bien. Esto Eugen von Baber, que fue el discípulo de Menger, lo explicó de forma maravillosa con un ejemplo de caballos, pero creo que a nivel conceptual es muy fácil entenderlo. Igual que ocurre en el ejemplo del desierto, en cualquier otro ejemplo en el que pongamos a mucha gente, pues al final se va a ir dando, no a nivel intrapersonal, sino a nivel social, se va a ir adjudicando el primer bien a aquella función que más utilidad reporta, y así sucesivamente hasta que hay una última pareja que intercambia el bien, y ese va destinado a satisfacer una necesidad inferior progresivamente, ¿no? Y ese último bien que se intercambia es el que va a determinar, en un intercambio entre medio de intercambio, entre dinero y el bien, va a determinar el precio de todas las demás unidades.
De modo que como yo no sea el último, a no ser que yo sea el último que intercambio, a mí me va a resultar, pues qué barato es esto. Qué bien que quien lo determina es el último, ¿no? Por ejemplo, a mí hay algunas cosas que me gustan mucho. Una de esas cosas que me gusta mucho es el buen vino tinto. Me encanta una copita de buen vino tinto. Y yo me maravillo cada vez que voy a una tienda y encuentro, pues, no sé, una botella que me guste mucho, como puede ser, pues, no sé, anoche estaba en casa de un profesor de esta facultad y me ofrecían un Marqués de Cáceres, que es un vino que me gusta bastante, y además de un buen año, ¿no? Y uno se maravilla, ¿no? Cuando yo voy a la tienda y voy a buscar esa botella, y yo lo valoro muchísimo y pienso, qué maravilla, y este vino tan delicioso, que yo lo valoro mucho, que además ha habido detrás, me pongo a pensar, ha habido un enólogo, un equipo de enólogos que han estado trabajando durante años para crear este producto exactamente, han comprado todo en las fincas, han plantado unos viñedos durante años cuidándolos para dar este resultado, han estado recogiendo la uva, después separando las diferentes calidades del líquido que sale. De ahí lo han ido a poner en barricas de roble americano, de roble francés, preparando el jugo. Y después eso ha ido a unas botellas, ha estado en unas condiciones de temperatura determinadas durante años, lo han transportado, lo han etiquetado, lo han encorchado, me lo ponen ahí, delicioso, y me dicen $4. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que solo valga $4 con todo lo que yo lo valoro? Claro, la explicación de esto es que yo no soy miembro de esa pareja marginal, que es la última que le determina, que es la que determina el precio, ¿no? Hay otros que vienen después de mí, mucho después de mí, que son esos que pasan por delante de la tienda, del escaparate de la tienda de vinos y dicen, ¿me lo compro o no me lo compro? No sé, esa botella, Marqués de Cáceres, $4, pues no sé si compro. No me lo compro, no me lo compro. Bueno, aunque pensándolo bien, quizá me lo compro. Pero, porque tengo que ir esta noche a una fiesta y tengo que llevar algo. Pero bueno, si realmente a mí me da igual, cualquier alcohol, a mí lo que me importa es el alcohol, me da igual que sea alcohol de alcohol en una lata de cerveza, alcohol etílico, ¿qué más da? A ver, me voy. Y después digo, no, pero voy a quedar mal si llevo alcohol etílico a la fiesta, vamos a llevarnos la botella. Y ese el que lleva a cabo el último intercambio, es el que al final determina el precio de toda la botella. Y por eso ese lo cierra en $4, y yo, que lo valoro muchísimo más, encantado de la vida, porque soy una de las parejas que intercambia mucho más arriba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que lo valora mucho más. Y bueno, se forma, ya digo, ese precio en el mercado. Se forma un precio en el mercado que, de nuevo, al igual que ocurría con la utilidad marginal, ¿qué es lo que refleja ese precio? Pues refleja una escasez relativa. Refleja una escasez relativa a ese producto. Y ahora más que nunca, porque ahora a nivel social, ¿no? La formación del precio está reflejando una escasez relativa de ese producto. Y por supuesto está reflejando también unas utilidades marginales, es decir, está reflejando unas valoraciones de muchos individuos. Pero decir que refleja una escasez relativa, decir que refleja unas valoraciones marginales, es casi más o menos que decir lo mismo. Porque la escasez relativa ya incluye esas valoraciones marginales, ¿no? Decíamos que la escasez relativa era las unidades físicas con las que contamos en función de las necesidades que tenemos. Y las necesidades vienen determinadas por la utilidad que nosotros damos a esos bienes. Luego, el precio que se forma en el mercado, ven, que guarda una información concentrada muy importante. Esos precios, esas relaciones históricas de intercambio que son los precios no se quedan, se mueven continuamente. Y van variando en función de la escasez relativa, de las circunstancias en el mercado. Y digo que concentran una información de manera muy, muy concentrada, tienen ahí una información muy valiosa, que son esas utilidades marginales, que es esa escasez relativa. Entonces, llegamos al punto en el que nos podemos plantear ¿qué ayuda nos ofrece o qué nos reporta el tener un precio libre, el que el precio sea libre? Y la respuesta, así a bote pronto, es muchísima, toda. Es una importancia vital en el mercado. Porque esa escasez relativa va a ser, o esa información que nos ofrece de escasez relativa,
va a hacer que nosotros podamos coordinar nuestras acciones entre muchos seres humanos cuando queremos hacer uso de ese bien, de ese recurso. Supongamos por un momento que las necesidades de ese bien empiezan a incrementarse, que la gente empieza a encontrarle utilidad a ese bien determinado y empieza a subir el precio de ese bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué creen que ocurrirá? Pues que de pronto habrá muchos como ese último que no sabía si comprarlo o no. Supongamos que estamos hablando de agua ahora en vez de hablar de vino. Ese último que estaba pensando si comprarlo o no, si utilizar el último litro de agua, abrir el último litro de agua en su grifo o no, o comprar la última botella de agua, sí o no. Sube el precio porque las necesidades aumentan. ¿Qué va a ocurrir? Que deja de comprarlo, ¿no? Dice, pues yo ya no, a este precio sí que ya no lo compro. Y deja de comprarlo. ¿Qué ocurriría en cambio si eso no ocurriese? Es decir, si no tuviésemos un precio libre. Si el precio no reflejase la escasez relativa. Que posiblemente esa persona seguiría comprándolo. Seguiría comprándolo. Es decir, vemos ya así a simple vista que el hecho de que el precio sea libre y que nos informe de la escasez relativa hace que nuestras acciones empiecen a estar más o menos coordinadas. Es decir, que las necesidades que van, o sea, que el hecho de que muchas personas empiecen a verle nuevas utilidades a ese bien y que por lo tanto se hagan más escaso, va a hacer que el precio suba, que el precio libre de mercado suba y que algunas personas que lo valoran menos o que tienen unos fines para los cuales quieren utilizar el agua, que son muy poco valorados en función de otros nuevos que han aparecido, pues que deje de comprarlo, deje de utilizarlo para eso. ¿Qué ocurriría entonces si el precio, qué es la primera idea que tenemos, si el precio no fuese libre, qué ocurriría? Pues que tenderían a despilfarrarse muchísimos recursos, ¿no? Tenderían a despilfarrarse muchos recursos, porque imaginémonos que empiezan a ser más escasos, es decir, que empezamos a tener más necesidad de él, que son relativamente más escasos, y que el precio no sube, sino que a alguien se le ocurre la brillante idea de mantener el precio constante. Si no, el precio hay que mantenerlo, porque pobrecita gente la que ahora no vaya a comprarlo. Pobrecita gente. En defensa de esa pobrecita gente, mantengamos el precio tasado, como se decía, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la gente sigue consumiendo el agua igual. Y el agua es más escasa. ¿Y qué es lo que tiende a ocurrir? Pues que se despilfarra el agua. Se despilfarra el agua, se sobreconsume el agua. Hasta el punto de que si nos empeñamos y nos empecinamos en tasar el precio, en hacer que no refleje la nueva escasez relativa, podamos llegar a quedarnos sin ese bien, a consumirlo por completo, ¿no? Esto nos lleva a una idea o a lo que es el análisis de qué ocurre cuando los gobernantes se empeñan en que el precio no sea el precio de mercado. Es decir, vamos a suponer por un momento, ya en general vemos que provoca despilfarro, ¿no? Despilfarro por un lado o infraconsumo por otro, es decir, que podamos lograr, imaginemos que es al revés, que el precio se sitúa al revés. Quiero decir, por un lado podemos provocar despilfarro en el sentido de que lo sobreconsumimos y por otro lado podría provocar el que si el precio en vez de estar tasado por debajo estuviese por encima, el que lo consumiésemos menos de lo que podríamos, de que satisfaciésemos menos fines de los que podríamos satisfacer. Pero vamos a ponerlo en palabras de políticas públicas del día a día. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los políticos se empeñasen en establecer un precio máximo? Un precio máximo, es decir, no, el precio puede llegar hasta aquí, pero de aquí no puede subir. Y esto ocurre continuamente. Yo no conozco muy bien el mercado guatemalteco, pero me la juego a que hay un montón de precios máximos. Yo conozco el mercado español y está lleno de precios máximos, hay un montón de precios máximos. ¿Qué ocurre? Afortunadamente no tantos como hace unas décadas, pero ¿qué ocurre cuando establecemos un precio máximo? Es decir, cuando decimos el precio no puede subir de aquí. El precio no puede ser libre hasta aquí, pero a partir de aquí no me da la gana. El precio no puede subir, este es el precio máximo. ¿Qué es lo que creen que ocurre? Pues que si el precio libre de mercado está por encima, y eso es lo lógico, a casi ningún político se le ocurre nunca poner un precio máximo por encima del precio de mercado, sino siempre por debajo del precio de mercado, ¿no? Porque si no, no tendría efecto su política.
lo que ocurre inmediatamente es algo o la idea que nos viene a los economistas siempre a la cabeza es desabastecimiento. Desabastecimiento. Enseguida nos encontramos con un desabastecimiento. ¿Por qué? Pues porque si el precio está por debajo del de mercado, mucha gente no estará dispuesta a ofrecer sus bienes. Mucha gente dejará de estar dispuesta a ofrecer sus bienes. Y si el bien hay que producirlo, mucho menos. La gente no estará dispuesta a producir el bien, a invertir los recursos que sean necesarios en producir el bien. Con lo cual, nos vamos a encontrar que por una vía o por otra se va a reducir la oferta de esos bienes en el mercado. Y por otro lado, sobre todo, la demanda, ¿qué va a pasar con la demanda? Si el precio es artificialmente bajo, que va a subir mucho, ¿no? Que va a subir. De modo que dada una escasez relativa que hay, esos precios no la están reflejando y nos encontramos con que hay desabastecimiento, con que nosotros vamos a la tienda y no hay de ese producto. Y eso ocurría típicamente en los países del bloque soviético, ¿no? Que uno iba al supermercado y estaba horas esperando a ver si llegaba algo, porque había desabastecimiento, porque estaba lleno de precios máximos, porque los precios estaban por debajo del precio de mercado, los precios tasados estaban por debajo del precio de mercado y había desabastecimientos. Fíjense que el concepto de desabastecimiento y el concepto de escasez son dos conceptos diferentes. No es lo mismo escasez que desabastecimiento. Ese precio máximo no está provocando necesariamente, o sea, no es la escasez la que provoca el problema lo provoca el precio máximo. El problema del desabastecimiento lo provoca el precio máximo. O dicho de otra forma, el desabastecimiento puede provocar escasez, pero no es la escasez la que provoca el desabastecimiento. Esa es la relación que existe. La escasez lo que provoca es elevación de precios. Mayor escasez relativa lo que hace es que suban los precios y que las personas ajusten, coordinen sus comportamientos, sus acciones. En cambio, el establecimiento de un precio máximo lo que hace, como vemos, es provocar desabastecimiento. Y el desabastecimiento puede provocar escasez, mayor escasez. ¿Por qué? Vía el efecto que tiene que acabamos de ver sobre la oferta, sobre que la gente no quiera producir más. Pero no es la escasez la que provoca desabastecimiento como la gente comúnmente suele pensar, sino es al revés. Es el desabastecimiento provocado por los precios máximos lo que provoca la escasez. Se habla mucho, por ejemplo, de la escasez tan grande que había en la Alemania de posguerra. De los desabastecimientos tan grandes que había en la Alemania de posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y se dice mucho, no, es que había tanta escasez que provocaba desabastecimiento. ¡Mentira! No fue así. Resulta que las autoridades competentes en aquel momento, que eran militares, imagínense, militares de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, se les ocurrió la brillante idea de llenar, eso suele ocurrir siempre después de una guerra, en Irak ocurrió exactamente lo mismo. Los militares al mando de la economía se les ocurre poner precios máximos porque dice, uy, la situación es tan mísera después de que lo hayamos bombardeado todo, la situación es tan terrible después de que hayamos dejado todo, hayamos devuelto este país a la edad de piedra, que habrá que establecer precios máximos. ¿Y qué ocurría? Pues que esos precios máximos provocaban desabastecimiento en los mercados y esos desabastecimientos en los mercados provocaban a su vez escasez. Pero no era la escasez la que provocaba el desabastecimiento. Y la prueba del algodón está en que un fin de semana, esto además lo cuenta Ludwig Erhard en su libro de una especie de memoria, que se llama Bienestar para Todos, y a todo el mundo les recomiendo que lean ese libro. Un fin de semana en el que los generales de los diferentes ejércitos se fueron a jugar al golf, pues aprovecharon, y entre él, Ludwig Erhard y Walter Eucken, decidieron desregular los precios. Sacaron un decreto de repente que decía, acabamos con los precios máximos. ¿Saben qué ocurrió? Que mágicamente se dio lo que conocemos como el milagro económico alemán. Arrancó el milagro económico alemán. ¿Qué ocurrió? Que de repente, de la noche a la mañana, aquella escasez, aquel desabastecimiento que tenían los alemanes desaparece. Y de repente los mercados empiezan a llenarse de productos. Es decir, los productores empiezan a ver de repente con un precio libre que interesaba producir y llevar sus productos al mercado. Y la escasez, el desabastecimiento desapareció con los precios libres. Y vamos a poner la otra posibilidad. Vamos a suponer que el gobernante ponga precios mínimos.
¿Qué va a ser lo que ocurra con un precio mínimo? Pues lo primero que le viene al economista a la cabeza en este caso, en vez de desabastecimiento, son... cuando tenemos un precio mínimo, hablamos de un precio que está... es decir, que como mínimo tiene que estar ahí, ¿no? Como bien dice el precio, la idea de precio mínimo, como mínimo tiene que estar ahí. De ahí para arriba, todo lo que quieran. Pero por debajo no. Por debajo no lo dejamos, porque no me gusta. Porque creo que ese bien lo vale, que ese factor de producción lo vale como mínimo, ¿no? Y se merece tener un precio como mínimo de ahí para arriba. ¿Qué ocurre cuando establecemos precios mínimos? Pues ocurre algo muy curioso, que es lo que los economistas suelen llamar un exceso de oferta. ¿Qué significa esto? Pues lo vemos muy claro en los precios mínimos sobre el factor trabajo, por ejemplo, ¿no? El precio mínimo más conocido de todos es los salarios mínimos. No sé si ustedes tienen aquí leyes de salarios mínimos, pero en España las tenemos y tienen unas consecuencias terribles. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que resulta que un montón de gente que quiere trabajar, pero cuya productividad no es suficiente para llegar a ese precio mínimo, es decir, su productividad, lo que aporta al sistema productivo, no es lo suficiente como para justificar ese precio, pues se queda sin trabajo. Nos quedamos con recursos ociosos, por decirlo de otra forma. Ese es el efecto de los precios mínimos. Así que vemos que tanto los precios máximos por un lado como los precios mínimos por otro lado, es decir, la intervención en los precios, provocan siempre, sean de un tipo o sean de otro, provocan siempre un desajuste en el mercado, provocan siempre una descoordinación en el mercado, provocan siempre que las acciones de los seres humanos no estén coordinadas y se despilfarren los recursos, ya sea porque se sobreutilizan los recursos, ya sea porque se infrautilizan los recursos. Y bueno, yo creo que con estas ideas, con estas reflexiones, lo que pretendo al menos es que tengamos, de que cada vez que un gobernante venga y diga, yo por el bien de la sociedad voy a hacer que los precios no pasen de aquí, no suban de aquí o no bajen de aquí, que lo primero que le venga a la cabeza es decir, para un momento, por el bien de la sociedad lo que necesitamos son precios libres, porque va a ser el precio libre el que va a conseguir que las acciones de los diferentes seres humanos estén coordinadas. Va a ser el precio libre el que va a conseguir que tengamos una información que es valiosísima, que es la escasez relativa de ese producto, de modo que podamos utilizar ese bien de la mejor forma posible a nivel social, ¿no? Y bueno, con esto lo dejamos, y si todavía queda tiempo para alguna pregunta que no lo sé, pues estaré encantado de conversar con ustedes.